Vivienda, Paulina Zaval, regresa hoy a la región de Tarapacá, la más afectada por el terremoto 8.2 Richter que azotó al norte grande el 1 de abril. Más de 10.000 casas resultaron con daños en la zona de catástrofe. Conversamos sobre reconstrucción con la ministra de Vivienda, Paulina Zaval. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Cómo está usted? Bueno, observando la catástrofe del Norte Grande con la preocupación de todos los chilenos, y queremos saber si las 10.000 casas que resultaron con daño en la zona de catástrofe ya constituye una cifra que se va consolidando. Yo creo que es una cifra que se va consolidando y eventualmente podría crecer un poquito, porque cuando nosotros entregamos estos datos el sábado, todavía no teníamos catastrado los sectores más rurales y algunas localidades. Yo espero, yo viajo hoy día a Iquique, trabajaré intensamente con los 4 equipos que tenemos en cada una de las localidades desplazándose en este momento para hacer el catastro, y espero que mañana, después de una reunión con los alcaldes de cada una de las comunas, ya poder tener una cifra no solamente consolidada desde el punto de vista del número, sino que también desde el punto de vista de la caracterización de los temas que acompañan esta cifra. Ya, ¿cómo se va a enfrentar el problema? Porque imagino también que los seremis de la vivienda tienen los antecedentes más acotados en términos de cuál es el nivel de destrucción y de qué manera se hace el despeje, digamos, para proceder posteriormente a la reconstrucción. Habrá una etapa provisoria, en eso se deberían emplear los dineros que se han traspasado a los municipios. Bueno, efectivamente, en estas situaciones hay una primera etapa que es la emergencia misma, donde lo que se busca principalmente es resguardar la vida de las personas, reponer los servicios básicos y generar condiciones sanitarias para que este desastre no se convierta en una crisis mayor. Y en eso se ha estado todo este tiempo, y en eso se han trabajado intensamente los municipios, el gobierno interior, la intendencia, el comité de emergencia, etcétera. Simultáneamente a eso empieza esta otra etapa, que es la que hemos estado trabajando nosotros, que es hacer un catastro de los daños a la propiedad, es decir, a las viviendas, al equipamiento, etcétera, y que nos permite en definitiva saber cómo va a desarrollarse el proceso de reconstrucción. En esta misma etapa se ha trabajado sobre la reposición de los servicios básicos, y también se ha trabajado mi colega de Obras Públicas, mi colega de Transporte, etcétera, mi colega de Salud, en la reposición de aquellos bienes públicos que tienen que ver con las carreteras, con la energía, con los hospitales, etcétera. Entonces vamos trabajando en varias dimensiones a la vez para ir confluyendo todos finalmente a lo que va a ser el plan de reconstrucción, que ahí sí ya tiene el componente de reponer viviendas dañadas, reparar viviendas, generar nueva infraestructura, etcétera. Y ese proceso de reconstrucción toma un tiempo, porque es el tiempo que tarda también el hacer proyectos, construir o reparar. Y a ese proceso es el que debe acompañar medidas quizás transitorias que posibiliten el bienestar de las familias mientras esa reconstrucción se realiza. Ya, ahora, ¿cuál es la respuesta que habría, digamos, en relación con las protestas que ha habido en los últimos días? Hay pobladores que se han quejado de tardanza en la ayuda, que están en condiciones muy precarias. Bueno, yo creo que toda desastre, toda tragedia como esta no solamente genera incertidumbre, genera inseguridad, genera un estado de shock de las personas durante el tiempo, sino que también genera la angustia que deriva en molestia, porque todos quisieran que la realidad volviera a la normalidad lo más rápidamente posible, y los tiempos se hacen largos, a veces han pasado horas y se siente que esto es mucho tiempo, y en realidad yo creo que lo que hay que buscar con premura es generar condiciones de mayor seguridad, de mayor certeza y de mayor protección, pero también haciendo las cosas dentro de lo que se puede, y en este caso el Ministerio del Interior ha desplegado una cantidad de
recursos, pero también de apoyos para generar estas condiciones de seguridad a través de los municipios, a través de la intendencia, etcétera. Yo creo que la reposición de los servicios básicos ya constituyó un hecho significativo en la vida de las personas. Se ha ido generando un flujo de alimentación que ha permitido regularizar también esa parte, y también medidas de salud que permiten atender las necesidades de cada una de las personas, incluso a través de instalaciones provisorias de emergencia en algunos de los lugares. Ministra Paulina Zabal, ¿hay un calendario, digamos, porque hay etapas, por ejemplo, como hablábamos recién, de las demoliciones y el despeje, la instalación, no sé, de carpas, de viviendas de madera? ¿Se sabe exactamente cuáles son los tiempos para hacer estos trabajos o no? Bueno, la parte de las demoliciones ya se ha iniciado. Esa parte, los municipios ya han iniciado demoliciones en aquellos lugares en que se ha constatado que el daño es absolutamente irrecuperable y que la mantención de esas viviendas puede generar peligro para las personas. Eso es importante porque ese trabajo de despeje también mejora las condiciones sanitarias, y en algunos casos, como lo hemos comentado ya en Guara, el tamaño de los sitios posibilita incluso que dentro de esos sitios se puedan instalar viviendas de emergencia que permitan que en el mismo lugar las familias puedan vivir este periodo de transición mientras se construyen sus viviendas. En otros lugares eso no es posible y por lo tanto será necesario disponer de recursos para apoyar a las familias, para que se vayan a la casa de sus familiares, para que puedan arrendar una vivienda, ese es un problema, construir barrios de emergencia o barrios transitorios, sí, para que esta circunstancia o este tiempo sea de la forma más adecuada posible. Pero no será una sola solución, porque la verdad es que las circunstancias de cada comuna son distintas, y algo de lo cual estamos preocupados es tratar de generar la menor disrupción en la vida de las personas y que las soluciones sean lo más pertinentes a la realidad de cada localidad. Ministra Zabal, usted mencionaba el caso del arriendo, por eso le estaba tratando de interrumpir. En el caso del arriendo hay dos problemas. Uno, que las viviendas son muy caras y tampoco hay viviendas disponibles para el arriendo. Exactamente, y por eso que le digo que los instrumentos tienen que ser flexibles a la realidad de cada lugar. En el terremoto del sur, el instrumento del arriendo se comportó muy bien en algunas localidades porque había stock disponible, y como usted bien dice, hay localidades del norte donde eso no es viable, y tendremos que buscar entonces estas otras medidas, o las redes familiares, o los barrios de emergencia, etcétera. No es posible plantearse una solución única, y creo que tenemos que más bien estar muy pero estrechamente coordinados con los municipios y con los dirigentes sociales, que son quienes mejor conocen la realidad de cada comuna. Ministra, en este caso no es posible imponer un plan de emergencia desde Santiago a las dos regiones, pasando a llevar lo que es la disponibilidad local, la cultura local y los recursos locales. Brevemente, ministra Paulina Zabal, pues se nos termina el tiempo. Este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿qué funciones va a tener específicamente? Bueno, muy relevante esto, porque la verdad las cosas es que la creación de este consejo asesor es la creación de un grupo de personas de múltiples visiones, de vasta experiencia y de alto compromiso con los temas de desarrollo de nuestras ciudades, que va a permitir en definitiva llevar a cabo la Política Nacional de Desarrollo Urbano y generar acuerdos sociales sobre aquellos cambios institucionales, normativos, de inversión que este país requiere para ir construyendo ciudades más inclusivas, más integradas, más sustentables, más seguras y más desarrolladas. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal, esta mañana en el Diario de Cooperativa. Gracias por conversar con nosotros, ministra, y que tenga buen viaje al norte. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado todos estos días para poder comunicarnos con los ciudadanos del norte grande. Adiós. Hasta luego. Advierte la ministra Paulina Zabal que podría crecer la cifra que se ha entregado hasta ahora de más de 10.000 viviendas dañadas por el terremoto. Aún falta que termine de catastrarse las zonas rurales más alejadas
dice la titular de Vivienda. Afirma que el proceso de reconstrucción en la zona norte del país tomará un tiempo. Los plazos se hacen largos en situaciones de emergencia como esta. Hay que primero enfrentar la situación de seguridad, dar la mayor certeza y protección a las personas, pero las cosas se deben hacer en la medida de lo posible, dice la ministra de Vivienda. Añade que las demoliciones ya se iniciaron, donde se ha constatado que los daños hacen irrecuperables las casas y que las personas que allí viven en lugares como Huara, por ejemplo, donde los sitios son suficientemente grandes, podrán contar con viviendas de emergencia en sus propios sectores. En otros casos deberán construirse barrios de emergencia o transitorios. También se está viendo el pago de arriendos, que no es viable en todas partes en el norte, o se apoyará la instalación de los damnificados con las familias. Queremos provocar la menor disrupción en la vida de las familias afectadas por el terremoto, dice la ministra de Vivienda, Paulina Zabal.